Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a ver funciones. Pero antes de ver el concepto de función, vamos a ver lo que es una relación, ¿sí? Lo que es una relación en matemática. Entonces, una relación es lo que sería una correspondencia entre dos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van al cine, imaginen que ustedes son un conjunto de personas, ¿sí? Los conjuntos se los suele graficar así con círculos y los puntitos de adentro son los elementos del conjunto. Bueno, y tengo dos conjuntos, ¿no? Por una relación, como bien dice la palabra, relaciona dos conjuntos. Entonces tenemos el de personas. Sé que no se puede ir al cine últimamente, pero bueno, cuando fueron al cine, si fueron a Hoyts o alguno de esos, tenían su butaca, ¿no? Si fueron a alguno un poco más de barrio, eh, no están numeradas las butacas. Entonces digamos que acá, qué sé yo, está Lucas, está Valentín y está Juan, ¿sí? Y bueno, a Lucas le toca sentarse en el 5H, a Valentín en el 6H y a Juan en el 7H, ¿sí? Estas son las sillas que le toca, la butaca que le toca a cada uno. Entonces la relación es la silla que le tocó, ¿no? A Lucas le tocó la 5H, entonces se puede unir de esta manera, a Valentín la 6H y a Juan la 7H, ¿sí? Obviamente, en el conjunto de personas seguramente va a haber más personas. Pero bueno, todas las personas que van a estar en este conjunto van a tener su butaca, porque si no, no entrarían al cine. A menos que tomemos a más personas o sea, todas las personas del shopping, y obviamente todas las personas del shopping no van a tener su entrada para ir al cine. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, acá le puse tres ejemplos más. Imaginen que está Lucas, Valentín, Juan y Mateo, ¿sí? Lucas, Valentín y Juan tienen su entrada para entrar al cine, ¿no? El 5H, 6H, 7H. Mateo no tiene ninguna entrada, no va a ir al cine, ¿sí? Aunque lo pongo en este conjunto, no va al cine, no tiene butaca, entonces no se relaciona con ninguna butaca. Bueno, después puede pasar en otra situación que Lucas, Valentín y Juan tienen su entrada para ir al cine, pero hay una butaca que no está ocupada. ¿Sí? Por ejemplo, la 8H no la ocupa nadie. O otra situación donde Lucas compra las entradas para Valentín y Juan, pero lo dejan plantado a Lucas. Entonces se queda con las entradas 5H, 6H y 7H. Entonces tiene las tres sillas, las tres butacas para él. Entonces, ¿por qué hablamos de relaciones? Bueno, porque una función es una relación entre dos conjuntos. El primero se llama conjunto de salida o dominio de la función. En este caso, el conjunto de salida sería el de las personas. Y el segundo se llama conjunto de llegada o codominio de la función. Sí, que en este caso sería el conjunto de las butacas. Pero no solo eso, para que la relación sea función debe cumplir dos condiciones: existencia y unicidad. ¿Qué es la existencia? Bueno, que a cada elemento del conjunto de salida, o sea, a cada persona, le debe corresponder un elemento del conjunto de llegada. O sea, a cada persona le debe corresponder una butaca. ¿Sí? O sea, entonces, esto cumple la existencia porque a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? A cada persona le corresponde una butaca. Este ejemplo no cumple la existencia porque fíjense que tengo un elemento del conjunto de salida que no le corresponde ninguna butaca. O sea, tengo una persona que no le corresponde una butaca. O sea, no cumple la existencia. Para que cumpla la existencia, a cada elemento, incluyendo a Mateo, le tiene que corresponder otro elemento del otro conjunto. En este caso, no pasa. ¿Sí? O sea, en este caso no se cumple la existencia. O sea que este ejemplo no es una función.
este caso, a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Que haya uno libre acá no me niega la existencia, ¿sí? Porque acá hay un elemento del conjunto de llegada que no... O sea, que está libre, digamos, sin que ninguno del de salida le corresponda, pero no importa. Fíjense lo que dice. Cada elemento del conjunto de salida, Lucas, Valentín y Juan, le debe corresponder un elemento del conjunto de llegada. Sí, a cada uno de estos les corresponde uno de estos, listo. Se cumple. Sí, no importa si alguno del conjunto de llegada, vamos a llamarlo, para que sea más simple, en vez de conjunto de llegada y conjunto de salida, vamos a llamarle dominio y codominio, ¿sí? Este sería el dominio. Eso más que nada cuando hablamos de funciones, si no, no deberían, por ejemplo, acá no deberíamos ponerle dominio y codominio, pero para no hacer un trabalenguas vamos a llamarlos a todos así. Dominio y codominio. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de este conjunto vamos a llamarle dominio y a este codominio, sea o no sea una función. Si este como no se cumple la existencia, no es función, ¿sí? Entonces, si tenemos un elemento libre en el codominio, no pasa nada, ¿sí? La existencia se sigue cumpliendo. Después vamos a ver la unicidad, ¿no? Pero la existencia se sigue cumpliendo. Y si tengo libre un elemento en el dominio, ahí ya no se cumple la existencia, porque hay un elemento del dominio que no tiene correspondencia, ¿sí? Entonces, este sí cumple existencia. Y este fíjense que también, porque todos los elementos del conjunto, todos los elementos del dominio, le corresponde un elemento del codominio, ¿sí? En este caso más de uno. Después vamos a ver qué pasa con la unicidad, pero al menos el elemento del dominio está relacionado, ¿sí? Entonces, para que se cumpla la unicidad, dice, el elemento que le corresponde debe ser único. Ah, claro. O sea, acá sí, ¿no? Es único el elemento que le corresponde. Pero hay uno que no está relacionado, no cumple la existencia, pero sí la unicidad, ¿sí? Porque a cada uno de estos está relacionado con un único elemento del codominio, ¿sí? Fíjense que cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. Acá, este elemento está relacionado con 3. No está relacionado con un único elemento del codominio, ¿sí? Entonces, en este último ejemplo no se cumple la unicidad. Y por lo tanto, no sería función, ¿sí? No es función. En cambio, en el primer ejemplo y en el tercer ejemplo, digamos, sí se cumple tanto la existencia como la unicidad. ¿Sí? Cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. ¿Sí? Entonces este sí es función y el primero también. Bueno, para seguir viendo el concepto de función en conjunto de este estilo, después vamos a pasar a los ejes cartesianos y a los gráficos, ¿sí? Pero veamos esto, la relación va a ser el doble, ¿sí? Entonces, el doble de 1 es 2. Entonces, este 1 se va a relacionar con este 2 que está acá. El doble de 2 es 4. ¿Sí? El doble de 3 es 6. El doble de 4 es 8. El doble de 5 es 10. Etcétera. ¿Sí? Entonces, después obviamente sigue, ¿no? Porque yo lo que puse acá que son todos los naturales, ¿no? Entonces, tengo del 1 al infinito, ¿no? Esto sí, infinitamente. Pero bueno, sabemos que cada natural va a tener su doble. Pero en el codominio, digamos, hay números libres. Hay infinitos números libres, ¿no? Porque tengo el 1, el 3, el 5, el 7, 9, que no se relacionan con ninguno del dominio. Bueno, la pregunta es, ¿esta relación es una función? ¿Sí? Si yo agarro un elemento cualquiera de acá, un elemento X de acá, y lo duplico, o sea, llevo un elemento 2X, ¿esta relación es una función? Bueno, veamos si cumple la existencia. A cada elemento del dominio, ¿le corresponde un elemento del codominio? Y bueno, sí, ¿no? Al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6. ¿Sí? Recuerden que si me falta alguno del codominio sin relacionar, no importa, ¿sí? Lo que tienen que estar relacionados para que se cumpla la existencia son los elementos del dominio. Y la unicidad.
Es única esa relación, ¿sí? Al 1 solamente le corresponde un elemento del codominio, sí, solamente le corresponde el 2. No le corresponde al 1 no le corresponde el 2 y el 8, solamente el 2. Al 2 solamente le corresponde el 4. Bueno, entonces también se cumple la unicidad. ¿Se ve? Entonces, esta relación es una función. ¿Sí? Es función. Bueno, un ejemplo más. La relación es divisible por. Entonces, el 1 es divisible por el 1, bueno, sí. Entonces lo unimos. ¿El 1 es divisible por el 2? No, 1 dividido 2 no me da un número entero. Me da un medio que es 0,5, así que no. ¿El 1 es divisible por algún otro número? Y ya no. Ahora, ¿del 2 es divisible por 1? Sí, 2 dividido 1 me da 2, que es entero. ¿El 2 es divisible por el 2? Y también. Sí, 2 dividido 2 me da 1, que es entero. Y listo. 2 dividido 4 me da un medio, 2 dividido 3 me da cualquier cosa. El 3 es divisible por el 1 y por el 3. Y el 4 va a ser divisible por el 1, por el 2 y por el 4. ¿Sí? Entonces, esta relación cumple con la existencia. Y con la existencia cumple, porque fíjense que no me queda ningún elemento sin correspondencia. ¿Sí? O sea, todos tienen al menos alguna flecha que sale. Pero cumple con la unicidad. Y no, fíjense que el 2 está unido con 2 números, el 3 está unido con 2, el 4 está unido con 3. ¿Sí? Entonces, esta relación no cumple con la unicidad. ¿Sí? No cumple con la unicidad. Y si no cumple con la unicidad, no es una función. ¿Sí? No sería una función. Cuando tengo conjuntos de este estilo, para saber si es función o no es función, yo tengo que ver si cumple la existencia y la unicidad. La existencia la cumple si todos los elementos del dominio les sale una flecha. ¿Sí? Si a cada uno de estos elementos le sale una flecha, entonces cumple con la existencia. Si hay un elemento, por ejemplo, acá habría un, qué sé yo, el 0, por ejemplo. Aunque el 0 es divisible por todos, ¿no? Pero, bueno, todos los números son divisibles por 1. No hay nada que pueda poner acá, pero no sé, imagínense que pongo un cuadrado en el conjunto. Un cuadrado no es divisible por nada. Entonces, el cuadrado es un elemento del conjunto que no está unido a ninguno del codominio. Entonces, acá ya no se cumpliría la existencia porque de este elemento no sale ninguna flecha. O sea, la existencia se cumple si de todos los elementos sale una flecha, y si hay algún elemento donde no sale ninguna flecha, entonces no se cumple la existencia. La unicidad se cumple cuando de cada uno de estos elementos sale una única flecha. ¿Sí? Del 1 tiene que salir una única flecha, del 2 tiene que salir una única flecha, del 3 tiene que salir una única flecha y del 4 también una única flecha. Ahí se cumpliría la unicidad. Y no importa si todas las flechas llegan al mismo resultado. ¿Sí? Si por ejemplo tengo 1, 2, 3, también lo mismo, es divisible por. Y en este conjunto tengo el 1 nada más. ¿Sí? Imagínense algo así. Entonces el 1 es divisible por 1, bien. El 2 es divisible por 2, por 1, y el 3 es divisible por 1. Entonces la existencia se cumple porque a cada uno de estos elementos sale una flecha. Y la flecha que sale es única. ¿Sí? Entonces se cumple la existencia y la unicidad. Como que en el codominio no hay que ver mucho, porque pueden haber cosas en el... Si yo pongo un 5 acá, ninguno de estos elementos es divisible por 5, o sea, que ninguna flecha va a llegar al 5. Si queda un elemento libre en el codominio, no pasa nada. Y si a algún elemento del codominio le llega más de una flecha, tampoco pasa nada. Sí, lo importante es que no salga más de una flecha del dominio. Bueno, espero que se haya entendido la parte de existencia y unicidad, y ahora vamos a intentar plantear estos conceptos en los ejes cartesianos, pero para eso vamos a recordar un poco qué eran los ejes cartesianos.